Pero tenemos violencia de narcotráfico, mire, como las tenemos ahora desde 1925. Yo tengo documentadas matanzas desde 1925 en este país. Lo mismo en Ciudad Juárez, que en Tijuana, en Durango, o más al sur, en Chiapas. La violencia la tenemos igual. ¿Cuál era la situación? Que nunca pasaba las páginas de los periódicos. Hoy hablamos de salvajismo de los capos de narcotráfico. Eran igual, ¿eh? Yo conocí capos vivos todavía, que nunca salían a las páginas de los periódicos, que por ejemplo le cortaban las plantas de los pies a sus víctimas para hacerlas caminar sobre fuego directo. Conocí otro que fue el maestro del Señor de los Cielos, que ese, por ejemplo, le cortaba algunas partes a sus víctimas y la mandaba a las esposas. Así que siempre hemos tenido, y esa violencia se fue incrementando a partir de 1946 con los presidentes civiles, pero nunca se publicaba. La Dirección Federal de Seguridad, que luego pasó a ser CISEN en los gobiernos neoliberales, era una escuela de capos del narcotráfico. En los 80 ellos controlaban a todos los cárteles. Lo que hizo Genaro García Luna fue solo aprovechar. En la Dirección Federal de Seguridad se formaron no solo los más oscuros torturadores de este país como Fernando Gutiérrez Barrios, Miguel Nazar Haro, Zorrilla Martínez, el asesino del periodista Manuel Buendía Telles Girón, que es el primer asesinato del narcotráfico o de la narcopolítica, como le llamó a Granao Chapa. Ahí se formaban también los capos del narcotráfico. Así que cuando llegamos hasta 2018, ¿qué país va a encontrar Andrés Manuel López Obrador? Un país convulso, violento, en el que se rompió el tejido social. Y lo podemos atribuir a cada uno de los presidentes. Miren, en 2009 advertí que Peña era un capo del narcotráfico, que su familia, con nombre y apellidos, porque además lo recuerdo, Cuitláhuac Ortiz Lugo, por ejemplo, ya se murió, era primo político de Peña. Él controlaba todos los grupos del crimen organizado en el Estado de México. José Mansur Ocaña, que era parte del grupo Atlacomulco, el apellido, controlaba otra parte para Peña, y los dos atendían directamente órdenes de Enrique Peña Nieto, que era el gobernador del Estado de México, y les dije, es un capo y va a ser presidente de la República. 2009. En 2010, documenté y lo publiqué en 2011, que había matado a su esposa, a Mónica Pretelini. ¿Pero qué pasó? Pues que en este país estaba controlada la información. Las redes sociales empiezan a despegar hasta 2017, así como las conocemos hoy. Así que se podía ocultar toda la información. Mire, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando Raimundo Rivapalacio iba a Toluca, a Palacio de Gobierno. Salía de Palacio de Gobierno y a los 2 días o 3, porque ahí está en internet, publicaba columnas de que Peña era un estadista de este país y que iba a ser presidente. Yo ya lo había dicho desde 2009 y decía que Peña era un estadista. Yo decía, este tipo no conoce Toluca y no conoce el Estado de México, que está bañado en violencia. Pero esa es la clase de periodismo que tenemos, que sobrevive, porque es parte de la vieja prensa o los llamados medios masivos de comunicación. Pero eran todos. Así que el caso de López Dóriga, la familia del presidente José López Portillo lo rescató del vicio y lo contrataron para destruir Canal 13, y Canal 13 era un nido de corrupción, hasta que lo venden. Lo remata el gobierno de Carlos Salinas de Gortari a Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Pero podemos buscar, mire, la jefe de prensa de Arturo el Negro Durazo Moreno, ahora olvido el nombre, luego se los busco, era un periodista que trabajaba activamente en Excelsior. Así que ya conocemos los mecanismos y no permitían publicar nada. Nada publicaban. Algunos libros como Lo negro del negro Durazo y algunos otros sobre corrupción, pero se ocultaba. La familia de la esposa de Luis Echeverría Álvarez
María Esther Zuno Arce, controlaba el narcotráfico. Su hermano se murió en Estados Unidos por eso. El secretario de Gobernación de Luis Echeverría Álvarez, Mario Moya Palencia, controlaba todos los capos de su época. Por eso no llegó a la presidencia, en parte. Y porque su esposa cometió un error con María Esther Zuno Arce. Denunció que María Esther Zuno Arce era una ladrona. Y eso, en parte, le costó la presidencia o la candidatura presidencial a Mario Moya Palencia. Y el hijo de José López Portillo, José Ramón López Portillo Romano, él es el padre del huachicol. Él dio la orden a Pemex para instalar tomas clandestinas en Pemex, que ellos conocen, que ellos tienen todos los mapas donde están, y de ahí salían buques petroleros para inundar el mercado negro del petróleo en Rotterdam. ¿Quién lo publicaba? Nadie lo publicaba. ¿Por qué? Porque le cerraban los periódicos, porque los periodistas estaban al salario de los gobiernos, gobierno federal, gobierno estatal. Teníamos columnistas muy famosos, lo recuerdan, Matarilli, que algún día comenté. Matarilli era un columnista poderosísimo. Se los digo con conocimiento de causa, mi papá lo conocía bien. El tipo, uno llegaba y le decía, quiero trabajar en la policía, lo metía a trabajar. Quiero trabajar en Pemex, lo metía a trabajar a Pemex. Carlos de Negri era otro periodista como muchos influyentes. Y ese vendía el silencio a los periodistas. ¿Cómo los compraban? A través de la publicidad. Los periodistas tenían que ir a sus fuentes y cuando iban a eventos le decían, ¿cuánto va a ser de publicidad? Y depende del nivel de publicidad, era la nota, o era la principal, o era la media, o era un cuarto de plana, ahí muy escondido. Así que la corrupción era abierta y la compra de periodistas era descarada. Y ahí entran Joaquín López Dóriga. A Ciro Gómez Leiva lo contrataron en el Estado de México en 1982, me acuerdo, para que le hiciera la imagen a Alfredo del Mazo González. Él creó Radio y Televisión Mexiquense, que eran una porquería hasta hace poco. Todavía no se componen, pero están en proceso de componerse, ahora que ganó la maestra Delfina Gómez Álvarez. Pero, bueno, solo les quería comentar eso porque lo dijo el presidente y tiene razón. Y yo soy testigo de esa historia porque me formé en ese periodismo. Debo decirlo, en 81 me fui, regresé en 84, vi que no había condiciones y me fui 15 años sin venir nunca a México. En ese proceso fui a conocer cómo era el narcotráfico en Colombia, en Perú, en Haití, en República Dominicana. Luego estuve en Chicago 4 años conociendo todo eso, pero vayamos a otras noticias porque esta es la historia.